Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues en la parte del número 5 que nos indicaba aquí, tenemos que conectar, espérenme tantito, dice aquí 5, arma el circuito de la figura 1.15, solo se reemplaza la fuente de directa por el generador de funciones. Ajuste el generador de funciones para que proporcione y tenemos que ver qué nos debe de proporcionar. Señal senoidal, voltaje de 10 volts pico a pico, una frecuencia de 1 kHz y no debe de tener offset. Más adelante veremos qué es el offset, pero momentáneamente trabajaremos con estos datos, ¿no? Y les daremos esos datos. Chequen que ahora el símbolo que yo tengo en esta parte, pues es de alterna. Por ahí tenemos un más, un menos y tenemos una señal del tipo senoidal. ¿Ok? Vamos a ver cómo necesitamos modificarla. Pues bien, aquí voy a dar clic derecho y le voy a poner Delete Object, ¿no? Para eliminarlo. Me voy a ir a mis elementos, a Component Mode, lo selecciono la P y ahora en lugar de poner bSource, que era la fuente que yo tenía, voy a poner bSigned. Entonces en bSigned, chequen que aquí solamente aparece un elemento. Si nos fijamos qué elemento es, pues aparece ahí una señal. Yo creo que es una señal del tipo senoidal, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar esta parte. Doy doble clic y ya aparecería ahí, ¿no? bSigned. Entonces le doy Escape para cerrar la ventana y ahora tengo que colocar ese elemento en las terminales. Entonces lo voy a poner ahí, lo conecto sin ningún problema. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues bien, al yo hacer las mediciones de bSigned o al modificarlo, pues este ya adquiere varias características, ¿no? El seno como tal o la señal del tipo senoidal, recordemos que es de este tipo. O sea, tenemos aquí la señal, tenemos aquí nuestra ondita. Bueno, voy a poner esta señal aquí. Ajá. Tenemos nuestra señal de esta forma. Vamos a tener un ciclo positivo y vamos a tener un ciclo negativo, ¿no? Que generalmente es alterna, ¿no? Un ciclo positivo, tenemos un ciclo negativo. Y pues además de eso vamos a tener una frecuencia, es decir, cuántos de estos ciclos se repiten en un segundo. Y vamos a tener un periodo, ¿no? Que es el tiempo en el cual tarda en repetirse una señal. Entonces, el periodo es el inverso de la frecuencia o la frecuencia es el inverso del periodo. Están ahí directamente relacionadas. ¿Ok? Tenemos una amplitud. La amplitud, recuerden que nosotros la manejamos de diferentes formas. Puede ser un voltaje pico, que nada más indica el valor desde 0 hasta el máximo. También se conoce como voltaje máximo. Tenemos también el voltaje pico a pico, que pues nosotros lo conocemos desde el ciclo negativo hasta el ciclo positivo, el valor del ciclo negativo máximo hasta el valor del ciclo positivo máximo. Y como tal, pues esas serían las propiedades. Además de eso tenemos por ahí un voltaje RMS, que es la cantidad de energía que puede disipar, que es comparable con un voltaje de directa. Son conceptos muy esenciales que nosotros debemos de manejar, ¿no? Pero en esencia lo que nosotros tenemos que poner como propiedades es que sea una señal senoidal, ya como tal nos lo está generando, una onda senoidal. Una fuente, la fuente de voltaje debe ser de 10 volts pico a pico, ahorita lo checamos, y la frecuencia debe ser de 1 kHz, ¿ok? Pues bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar doble clic sobre el elemento y vamos a checar las diferentes características o propiedades de este elemento. Chequen que aquí me dice que el DC offset es de 0 volts o está en default. Lo voy a poner que sea de 0 volts. La amplitud es lo mismo que el voltaje pico, entonces debería de ser de 10. La frecuencia debe de ser de 1 kHz, entonces la voy a poner a 1000. El tiempo de retardo no lo voy a colocar, el damping factor tampoco lo voy a colocar y como tal le voy a dar un OK. ¿Sí? Las propiedades ya las tenemos. Además de eso, bueno, ya tenemos todo, son 10, 1 kilo y el offset debe de ser de 0. Si nosotros verificamos, pues ya tenemos la onda senoidal por default, esa señal ya no la genera o ese elemento ya no lo genera. El voltaje 10 pico a pico, ok, aquí me equivoqué, 10 era 10 pico a pico, no era un
voltaje pico, entonces necesito colocarle ahí 20. La amplitud es lo mismo que el voltaje pico a pico, perdón, es lo mismo que el voltaje pico, entonces 2 veces el voltaje pico me daría el voltaje pico a pico. Ahorita modificamos eso y la frecuencia es de 1000 o de 1 kHz. Ok, entonces modifico esta parte, doble clic y en lugar de poner 10 voy a poner 20. Ok, entonces le aprieto en OK y vamos a realizar la simulación. No vamos a ver nada diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el siguiente paso que nosotros tenemos es el 6, que dice mida con el canal A del osciloscopio los voltajes pico a pico, voltaje RMS, frecuencia y periodo entre los nodos AB, CD y F. Nosotros tenemos aquí los nodos AB, CD y F, ¿ok? Entonces aquí en esencia pues tenemos que realizar varias mediciones. Una de ellas es el voltaje pico a pico y para eso nosotros necesitamos utilizar el osciloscopio. Entonces me voy a ir aquí a la parte de instrumentos y voy a seleccionar osciloscopio. Ya nos fijamos que ahí aparece el símbolo. Entonces, como el espacio es muy reducido, lo voy a colocar en la parte de aquí. Voy a desplazarme un poquito menos para que se vea. Y lo voy a colocar en el primero. Entonces, en esencia sería en el nodo A. ¿Ok? Si nosotros simulamos, por ahí nos estaría dando nuestra señal. Chequen que en este caso, pues aparecen todos los canales, ¿no? El canal A, el canal B, el canal C y el canal D. A mí el único que me interesa es el canal A, porque es ahí donde lo estoy conectando. Entonces voy a deshabilitar los demás. ¿Cómo los deshabilito? Aquí hay algo que se le llama off. Entonces lo coloco ahí y si nos fijamos en la gráfica ya no aparece. Ajá. De igual forma, el canal A lo voy a posicionar en el 0. Entonces doy doble clic ahí sobre esa ruedita y ya se posicionaría en 0. ¿Ok? Vamos a de igual forma a checar el valor que nos estaría entregando. Entonces, como tal, aquí nos estaría entregando la señal, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podríamos amplificar un poquito más. Si nosotros giramos esta perilla, pues ahí nos estaría indicando la cantidad de cuadritos que nosotros tenemos que considerar por volts. Es decir, cada cuadrito vale 2 volts, ¿sí? Si nosotros quisiéramos desplazarnos o, bueno, aquí lo voy a poner en 0. Si nosotros quisiéramos ver de alguna forma más extendida esta señal, tendríamos que acomodar el eje horizontal. Entonces yo aquí lo giro, si lo giro hacia abajo, pues se va a ver más reducido, y si lo giro en el otro sentido, pues se va a ver ya la señal un poquito mejor formada. ¿Ok? Aquí tenemos el trigger, le voy a poner que estamos midiendo AC, de DC. Y pues la señal que nosotros vamos a estar midiendo va a ser la del canal A. Ok, esa sería en sí nuestra señal a la entrada. Si yo quisiera medir otro canal, no voy a cerrar como tal el elemento. Si lo cierro, por ahí tendría que hacer algún procedimiento para volverlo a generar. Ahorita les explico cuál, pero no lo tengo que cerrar. Yo con parar la simulación ya se cierra automáticamente esa ventana. Entonces me voy a ir al punto B y me voy a ir al punto C. ¿Ok? Vamos a realizar las distintas mediciones y si nos fijamos como tal, pues no nos lo muestra porque nosotros lo apagamos. Entonces le voy a poner que es de AC y también de AC. ¿Ok? Lo vamos a posicionar en 0. También lo vamos a posicionar en 0. Y si nos fijamos por ahí, el voltaje de ambos pues es muy parecido, ¿no? Sin embargo, vamos a dejarlo que sea igual en 2. Ok, ahí en 2. Y de igual forma en 2, ¿no? Para que todos los elementos estén exactamente con el mismo valor, que serían los 2. Esta sería la gráfica que nos debería de entregar el osciloscopio. Obviamente bien dibujada, pues la tenemos que colocar ahí. Y tenemos que realizar las mediciones de voltaje. Entonces aquí tendríamos que hacer la cuenta de los cuadritos, ¿no? Por ejemplo, es 1, 2, 3, digamos que 3 y medio. Entonces si cada cuadrito corresponde a 2 volts, serían como 6 punto y algo, 6 volts que nos estaría entregando. Que en esencia deberían de ser los 10 volts, ¿no? 1, 2, 3, 3 y medio que nos debería entregar, ¿ok? Entonces
nosotros le podemos dar aquí el stop y en su lugar podemos medir con el AC voltmeter para saber si nos está entregando o no el valor, pues estos nodos entre el A y el B. Entonces lo simulo y por ahí me está entregando 14.1. 14.1 que si nosotros le estábamos entregando por ahí el valor de 10 o de 20 volts pico a pico, pues nos debería de generar por ahí el 20, ¿no? A lo mejor ustedes dirán, es que ¿por qué no me está dando el 20 si estoy midiendo la fuente de alimentación? Bueno, en esencia, el multímetro no puede medir el voltaje pico a pico, sino lo que hace es medir la cantidad de energía que disipa equivalente a la corriente de DC. Entonces eso nosotros lo conocemos como el voltaje RMS, por lo cual para nosotros obtener el valor aproximado a los 20 volts que le suministramos de pico a pico, pues tendríamos que multiplicarlo por raíz de 2. Ahora bien, yo aquí cometí un error, 14.1 por la raíz de 2 nos debería de dar aproximadamente los 19.9, ¿no? Más bien, nos da aproximadamente 19.9. Sin embargo, esto no debe de ser así. De hecho, la amplitud que nosotros debemos de manejar aquí no debería de ser 20. Como tal, la amplitud que él toma es ya sea el ciclo positivo o ciclo negativo, pero nos va a dar el 10. Entonces, si yo le doy ahí el play, ya me muestra el 7.07, que serían los 10 volts que yo tengo como tal en la señal. Entonces lo voy a poner un poquito más grande, que sea a 1 y que también este sea 1 y que también este de acá sea 1, ¿no? Para que todos tengan la misma medición. ¿Ok? Entonces ya estaría ahí midiendo. ¿Qué valor de voltaje es ese? Pues bien, yo necesito calcular el valor de voltaje pico, ¿no? Por ahí me lo pide. Entonces, para calcular la cantidad de voltaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sería el valor de voltaje, que sería 7.07 por raíz de 2. Yo así obtendría, perdón, mi Lolita Yala. Yo así obtendría mi voltaje pico. Si quisiera obtener el voltaje pico a pico, tendría que hacer 2 raíz de 2 por el voltaje que me está dando el multímetro, ¿no? El RMS. Este es el RMS, que es exactamente el mismo que yo tengo aquí. Ajá. Entonces, si yo continúo con estas mediciones, pues ahora tengo que quitar este cable de aquí y colocarlo en la parte de acá. Ambas, ¿no? Ahí en el nodo. Ya se ve todo feo, pero así lo tengo que colocar. Y por ahí me da el 2.32. Entonces, si ese valor yo lo multiplico por raíz de 2, me daría como 3.28. Que debe de ser el voltaje que nosotros estamos obteniendo. El voltaje pico. Si nosotros queremos calcular el voltaje pico a pico, pues tendríamos que multiplicar ese valor por 2. Es decir, no sería el 3.28, sino sería el 6.5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esencia, este va a ser el valor o esta va a ser la gráfica que nos van a entregar. En cuestión del experimento, por ahí nos piden el voltaje pico a pico, el voltaje RMS, que ya lo estamos obteniendo a través del ¿cómo se llama? Del multímetro. Y ahora lo que nos falta es la frecuencia y el periodo. Entonces, para sacar la frecuencia y el periodo, ¿cómo la vamos a medir entonces? Volvemos otra vez a nuestra gráfica. Y si quieren ahora vamos a contar los cuadritos que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Entonces sería un cuadrito, dos cuadritos, como 2 cuadritos y cachito. Eso nosotros lo tenemos aquí, que sería el 0.2 milisegundos que corresponde a cada uno de estos cuadritos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 cuadritos en total en lo que una señal acaba. Es decir, aquí serían 1, 2 y medio casi, pero contamos hasta el 3, 4 y 5, que es donde la señal otra vez vuelve a su punto inicial, ¿no? Ajá, este es el periodo de la señal. La frecuencia es cuántas veces se repite esta señal en un segundo. Ok, bueno, este va a ser el periodo. Entonces, como tal, en el periodo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos los cuadritos, obviamente. Entonces, como tal,
Entonces quedamos que teníamos por aquí los cuadritos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo tengo por aquí los 5, 1, 2, por aquí el medio, pero cuento todo, 3, 4 y 5. Este es el periodo en sí. ¿Por qué? Porque es la señal donde empieza y donde termina y vuelve a empezar, ese se le llama el periodo. La frecuencia es cuántas veces se reproduce esa señal en un segundo. Entonces tenemos 5 cuadritos. Los 5 cuadritos que nosotros tenemos, 5 por el valor de cada cuadrito. ¿Ese donde nos lo da? Aquí en el horizontal, que serían los 0.2 milisegundos. Entonces tengo 0.2 milisegundos, ¿ok? Lo cual nos daría por ahí un 5 por el 0.2 nos daría un milisegundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un milisegundo, o bueno, el 5 por el 0.2 nos da 1, por los milisegundos nos daría el milisegundo, sería el tiempo o el periodo en el cual tarda en realizarse esa señal. ¿Ok? Nosotros sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia de cuánto va a ser 1 entre un milisegundo sería igual a 1000. Y dirán, bueno, pero ¿por qué 1000? Bueno, 1 entre 1 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Qué es lo que pasa? El menos 3 pasa en la parte de arriba y pues como tal nosotros estaríamos obteniendo ahí los 1000, ¿no? Los 1000 Hz. Es decir, vamos a tener ahí 100 onditas de estas en un segundo, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros sacamos el periodo y sacamos la frecuencia para cada uno de los elementos, utilizando ecuaciones, ¿ok? Entonces, veamos que para todos los casos es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos aquí los 5 cuadritos, lo único que va a cambiar en sí es el sentido, perdón, es el valor del voltaje. Entonces, de igual forma que lo hicimos aquí, lo vamos a hacer lo vamos a hacer con los demás, con los demás elementos, perdón. Entonces, le voy a poner stop y pues a ustedes les toca realizar las mediciones y rellenar esa tabla. ¿Sí? Como tal, esta sería la conclusión de los experimentos y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Chao.